Hola, soy Chris Barnes y estamos en The Network. Estos son los titulares de hoy. La economía europea se enfrenta a una gran cantidad de desafíos en 2016. ¿De qué forma el terrorismo y el miedo ahuyentarán a compradores, turistas y amantes de la cultura? ¿Serán los refugiados que llegan a Europa un impulso para la economía o al contrario supondrán una carga? Algunos países como Alemania necesitan fuerza de trabajo adicional, ya que la de ellos se reduce cada vez más. ¿Habrá más rescates económicos para Grecia y otros países de la eurozona que siguen en aprietos? Los precios del combustible se podrían disparar a raíz de las tensiones en Oriente Medio y la situación en Ucrania. China, por su parte, va cada vez más lenta. En esta edición nos encontramos en el Parlamento Europeo en Bruselas con Roberto Gualtieri, eurodiputado socialista italiano y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Esther de Lange, eurodiputada conservadora de Holanda. Y Gunther Wolf, director del think tank de Bruegel. Vamos a empezar con Roberto. Los analistas esperan un crecimiento económico del 1,5% en la Unión Europea este año, con refuerzos en las exportaciones a causa de la caída del euro. ¿Esto no hace que la Unión Europea sea vulnerable? Es evidente que la economía de la Unión Europea no puede basarse solamente en las exportaciones. Debemos tener una mayor capacidad para impulsar nuestra demanda y la inversión. Necesitamos tanto de la oferta como de la demanda, y la inversión es el enlace entre estas dos cosas. Está bien, entonces ¿es 1,5% o 2% como la Comisión Europea dice en su último informe? Podemos luchar por encima de la media porcentual, pero la pregunta es, ¿tenemos nuestra propia casa en orden? Y sí, existe una brecha en las inversiones si miramos a los Estados Unidos y lo comparamos con Europa, en donde hay problemas. Si la inversión significa el endeudamiento público, entonces tener esa deuda no es la mejor solución. La inversión debe fomentar el crecimiento, debe ser inversión de la parte privada y eso es lo que necesitamos para estimular la economía. Vamos a añadir a todo esto el plan para la inversión de Jean-Claude Juncker. 350.000 millones de euros que espera estimular a las cosas. ¿Cree que esto va a levantar la economía de la Unión Europea? Creo que el plan de Juncker tiene un efecto muy marginal en la recuperación y la inversión. Quiero decir que lo que realmente se necesita es estabilidad, y China es la gran preocupación aquí, y por supuesto la oferta interna y las medidas que se toman en la demanda. Creo que esas medidas son muy importantes y el sector público debe desempeñar un rol fundamental. Hablemos de otro de los desafíos, los ataques terroristas que han hecho que mucha gente y turistas tengan miedo a salir a la calle. ¿Qué impacto tendrá eso? ¿Debemos estar preocupados? Por supuesto que es preocupante y tiene un gran impacto, lo que significa que Europa debe ejecutar una política exterior seria en sus fronteras. No creo que un continente que quiere desempeñar un rol en los asuntos geopolíticos pueda hacer eso con un superávit. Es necesario consagrar recursos y capacidad política para estar unidos. La historia nos dice eso. Esther, ¿usted qué opina? No creo que haya una gran brecha entre los grandes partidos políticos. Lo que exigimos a los Estados miembros de la Unión Europea es la unidad. Sin embargo, la inseguridad es el sentimiento que domina el comienzo del 2016. Pero esto no es solo en términos económicos. Si nos fijamos en la crisis de inmigración, tenemos que solucionar el problema juntos en vez de estar divididos. ¿Cree que el terrorismo afectará a la economía? Creo que la experiencia en el pasado respecto a este tema nos hace deducir que el terrorismo suele tener un efecto directo de muy corta duración. Luego hay un asunto más costoso que es la respuesta de la gente y que suele terminar en guerras. Este es el tema más oneroso. Si Europa decide entrar en guerra, los gastos serían muy elevados. Otro desafío es el bajo precio del petróleo en este momento. Sin embargo, podría volver a subir si las tensiones aumentan en Oriente Medio y si más conflictos estallan. Roberto, ¿cómo se debe ocupar la Unión Europea de este asunto? En realidad, las tensiones actuales en Oriente Medio, por ejemplo, entre Irán y Arabia Saudí, son algunos de los factores para mantener el precio bajo.
La situación es necesariamente negativa, aunque para el consumidor es algo positivo, pues genera un efecto de ingreso adicional. Para mantener bajos los niveles de precios, se requiere que el Banco Central Europeo mantenga su programa de flexibilización cuantitativa. ¿Está la Unión Europea preparada para un aumento en el precio del petróleo? Bueno, lo importante es tener nuestra propia casa en orden. Estoy feliz de que Roberto y su grupo insistieron en la necesidad de hacer reformas estructurales, porque la política de expansión cuantitativa del Banco Central no puede ser el aceite para que la máquina funcione mejor. Necesitamos estar seguros de que esta máquina está en buenas condiciones estructurales. Si no hacemos reformas ahora con los precios actuales del petróleo, entonces ¿cuándo? Buen punto. ¿Cuánta fe tiene usted de los legisladores que sacan reformas más duras? Para ser honesto, la experiencia no ha sido muy buena en los últimos años. Hemos tenido muchas cosas en curso, pero muchas están sin resolver. Empecemos con los bancos. Seguimos apareciendo en el sistema bancario. La flexibilización cuantitativa funciona, pero no es suficiente. En la parte estructural, sí vemos reformas en algunos países, pero en otros no. En general, creo que por el lado de las políticas estamos distribuyendo solo la mitad. En lo que se refiere a las reformas, hay que ver si Grecia es capaz de lograr todos los cambios que se requieren para obtener el rescate que necesita. Incluso podría haber otro rescate más. ¿Qué opina, Roberto? Estoy feliz de que Esther se sienta bien cuando digo que necesitamos reformas estructurales. Yo sería feliz si Esther reconoce que necesitamos inversión. También exigimos políticas de la demanda. Yo sería muy feliz con esto. No creo que necesitemos otro plan de rescate en Grecia. El plan va a funcionar y así evitamos una crisis más grande. ¿Habrá otro rescate financiero para Grecia? Bueno, creo que el problema griego no está resuelto. El programa se basa demasiado en la austeridad, queremos demasiada austeridad en Grecia. Además, es totalmente impensable obtener un superávit primario del 3,5% en Grecia, por lo que habrá que hacer un ajuste, y esto sería probablemente la condonación de la deuda de una u otra forma. Eso podría pasar este año. ¿Existe el riesgo de que otros países necesiten un rescate? Bueno, la experiencia ha demostrado que los países siempre pueden estar en peligro y tenemos que estar alertas. Lo que me preocupa es que cuando se desató la crisis todos estábamos alertas y trabajando muy duro para evitar que esto pasara. Ahora se puede ver que por alguna razón hay menos atención a esto y podríamos estar tomando las cosas con demasiada facilidad. Grecia estuvo realmente cerca del abismo, así que debemos asegurarnos de mantener la atención permanente no solo en Grecia, sino también en otros Estados miembros de la Unión Europea. Hablemos rápidamente de la crisis migratoria. Algunos dicen que esto va a ser un beneficio para la economía y otros dicen que va a ser un lastre por los costes sociales adicionales y las formaciones que requieren para poder trabajar. Roberto, ¿cómo ve usted todo esto? Creo que es un efecto positivo a largo plazo teniendo en cuenta el equilibrio demográfico. Sin embargo, no podemos hacer frente a esto como elemento puramente económico. El factor humano es importante. Hay factores políticos, sociales y también consecuencias. Se requiere de una mayor capacidad para la integración, pero también de políticas migratorias y controles en las fronteras. Europa debe poner más de su parte y, por supuesto, esto requiere un mayor crecimiento. Exacto, Esther. ¿Qué impacto ve usted? ¿Podría suponer una contradicción? Vemos que la economía alemana, o al menos el gobierno, está atento a este problema y podría haber un efecto en su economía. Ahora lo que necesitamos es una respuesta común en toda Europa para este desafío. Algunos Estados miembros pueden necesitar algún tipo de flujo de trabajadores, pero no necesariamente de las personas que están llegando ahora. Los refugiados que llegan a Europa están huyendo de la guerra, así que debemos asegurarnos de que podemos diferenciar entre aquellos que necesitan ayuda y aquellos que no se pueden quedar aquí. Ahora fallamos porque no estamos haciendo esos cambios rápido, tenemos que poner todo en orden. ¿Cree que Europa va a ser capaz de manejar la crisis migratoria este año a nivel económico? Los costes económicos no son muy altos en el corto plazo. Para las finanzas públicas esto da un impulso porque se va a gastar más. En el largo plazo puede tener efectos positivos si los refugiados logran integrarse completamente. Sin embargo, necesitamos una respuesta de toda Europa, pero no creo que estemos consiguiéndola. Me preocupa bastante que los controles fronterizos se vuelvan mucho más importantes este año. Bueno, el tiempo se acabó. Gracias a nuestros invitados y a todos los telespectadores. Soy Chris Barnes. Gracias por estar conectados aquí en The Network.